vuelta en Zona Deportiva. Recuerda que Compleven es un neuroenergizante del complejo B que te ayuda a tener energía cuando más lo necesitas. Hoy Compleven nos trae a las arcas de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, en donde vamos a platicar con el abogado Juan Carlos Ríos, que estaba defendiendo los intereses de la FEDEFUT ante estas fuerzas ocultas que quisieron hacerle un golpe de estado al fútbol de Guatemala. La entrevista se explica por sí sola. Y ahora estamos con el licenciado Juan Carlos Ríos, que ha defendido o está defendiendo los intereses de la FEDEFUT ante pues lo que quiso ser, me parece, un golpe de estado a la Federación de Fútbol de Guatemala a través de gestiones ahí pues que se tornaron complicadas, licenciado, y tal vez usted nos aclara más el panorama. Y se elevó una situación de unos jugadores que salieron por doping positivo suspendidos, se elevó hasta la Asamblea del Deporte y puso a temblar el fútbol de Guatemala. No sé si la gente llegó a magnificar en el peligro que estuvo el fútbol de Guatemala. Así es, creo que un caso específicamente en el tema de dopaje que versa sobre prueba científica, no hay que olvidar eso, o sea, es una prueba científica la que se practicó, que lamentablemente no se llevó a las instancias correspondientes, porque recordemos que todo el tema de dopaje es directamente con la FIFA y debió haber sido ahí donde se tuvo que haber solventado esta situación. Por algunas razones que nosotros desconocemos, algunas asesorías que se pudieron dar, pues plantearon en otras instancias, como fue el Tribunal de Honor, pretender corregir un tema de dopaje, el cual, tal y como nosotros lo hemos hecho ver, el Tribunal de Honor no tiene competencia, y el mismo tribunal, no obstante que por un lado sanciona, también reconoce que ellos no tienen competencia para conocer un tema de dopaje. Sin embargo, por cuestiones muy extrañas y todo, pues termina sancionando el Tribunal de Honor, lo cual nos permite a nosotros recurrir ante la Asamblea del Deporte. Y finalmente, pues lo que sucedió el día de ayer, en el cual la Asamblea no ratifica la sanción, y el efecto inmediato es de que esa sanción pues no cobra ningún efecto legal inmediato para el tema del deporte. Ahora, es triste, y de esta forma lo interpreto yo, y así lo voy a... Yo soy el que me voy a responsabilizar por esta hipótesis, negligencia, soberbia, culpabilidad de Rafael Arriaga, lo eleva a instancias que no corresponden para salvarse un poco de todos estos quizás sentimientos que imperaban sobre él con respecto a la suspensión de sus jugadores, porque él fue el que les dio los productos. Astucia de Gerardo Páez, oportunismo de un par de licenciados Belis que siempre han visto cómo se menean dentro del fútbol, pero todo esto al final, lo que no sé si estaban sopesando estos mencionados, es que la FIFA iba a dejar de reconocer a la Federación de Fútbol de Guatemala, y quien perdía realmente era el fútbol de Guatemala, y ellos estaban poniendo encima sus intereses, sentimientos, expectativas, etcétera. Sí, acudir ante una instancia que no sea FIFA, el efecto es ese. O sea, aquí no podemos pretender un resultado diferente. Todos mencionaban que FIFA estaba interviniendo en el deporte. Es una situación que no tenía ningún sentido. O sea, todas las federaciones, no solo el fútbol, todas las federaciones estamos alineadas a un ente internacional. En el caso del fútbol estamos alineados a FIFA, y los estatutos así nos mandan que debemos de obedecer. La propia FIFA es categórica en el sentido de decir de que si acudimos ante una instancia a un tercero que no tiene la correlación, que no tiene la competencia para conocer de estos casos, definitivamente hay una injerencia. Y aquí quedó demostrado que el Tribunal de Honor pretendió ser utilizado como una injerencia dentro del fútbol, y las consecuencias no podían ser otras más que el desconocimiento del fútbol y la participación tanto de selecciones como de clubes a nivel internacional. Ahora, gracias a Dios, reculan o más bien recapacitan en la Asamblea del Deporte, y casi todos, solo dos federaciones, la de hockey sobre césped, me parece que es una, y la otra la de tiro de casa, son las que se oponen a que esto ya pues quedara del lado de la comisión transitoria, y que pues por ende el tema por ahora ya no tuviera ninguna repercusión con FIFA. Pero me explicabas que esto todavía legalmente vendrá con otras ramificaciones, y no del todo está salvado por ahora el fútbol de Guatemala. Así es, y yo explicaría que en el tema deportivo, en el ámbito deportivo, ya no hay ninguna otra instancia. El ente o la autoridad suprema en tema de deporte acá en Guatemala ya dejó sin efecto la sanción, y por consiguiente ya no hay ninguna otra instancia.
Por supuesto que les asiste en este caso a los jugadores acudir ante las instancias judiciales, lo cual nosotros lamentaríamos mucho porque nuevamente estaríamos poniendo en riesgo la participación del fútbol. Aquí es muy importante recalcar algo, que la resolución que se emitió el día de ayer fue eminentemente legal, no fue política porque no obedeció a ninguna presión ni a ningún tipo, sino que lo que se evidenciaron fueron las violaciones, los argumentos burdos que se emitieron por parte del Tribunal de Honor, que sacaron totalmente de contexto la normativa en materia deportiva y de alguna manera inclinaron la balanza hacia una sanción, la cual ayer pues quedó evidenciada que era ilegítima, que era espuria y que por consiguiente no tenía ningún sentido mantenerla, y el resultado creo que así lo demuestra. Fue una mayoría abrumadora de 26 votos contra 2 que razonaron su voto, dejando sin efecto la resolución. Insistimos, lamentaríamos mucho que se fuera a una instancia judicial porque en el tema deportivo el caso ya fue resuelto. Exactamente, hasta alteración de documentos entiendo que hubo para presentar esta moción y fue lamentable ver tantos, ¿cómo se llama? No sentimientos, tantas fuerzas ocultas queriendo ahí meter presión e involucrarse en el tema. Por último, y si esto llegase a tener este desenlace que al final la FIFA desconoce a la Federación de Fútbol de Guatemala, ¿no sería mejor a largo plazo, como pasa en México, en Costa Rica, que Guatemala, la FEDEFUT se desligue de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para evitar este tipo de situaciones en un futuro, que se cree una asociación de fútbol, que esa sea la reconocida por la FIFA y pues el fútbol al final es independiente, es lo que le duele a los demás deportes? Yo creo que no necesitan el dinero del Estado, creo que la gente y las mismas federaciones de otras disciplinas tienen un concepto erróneo de cuánto recibe el fútbol del Estado, ¿verdad que sí? Es autosuficiente el fútbol, entonces para curarse de espantos, ¿no sería el día de mañana mejor separarse de estas entidades? Sí, yo tal vez diría un aspecto también importante en base a la pregunta. Hoy estamos promoviendo unos estatutos y hoy le queremos devolver de alguna manera el poder al fútbol, sí, a quienes participan, a quienes practican, y yo creo que esta lucha, y así lo vemos nosotros, iba encaminada a frenar ese cambio, claro, en el fútbol. Uno de los que mencionábamos tenía ya la federación ganada si no se cambiaban estos estatutos. Fíjese que nosotros, y yo soy abogado, y como abogado no puedo hacer ningún señalamiento si no tengo pruebas, pero nos llama la atención cómo es posible de que una resolución de un tribunal de honor se sepa con anterioridad y escasa 20 o 25 minutos de que esté la resolución haya una solicitud aquí firmada por asambleístas solicitando que se convoque a una asamblea para elegir a un comité ejecutivo. Si nosotros sumamos la petición que está ahí, le alcanzarían a cualquier persona que pudiese haber estado detrás para estar sentado en la Federación de Fútbol. Creemos que es un derecho, lo cual lo respetamos, de que todos puedan participar, elegir y ser electo, dice la Constitución, lo respetamos, pero creo que si queremos cambiar el fútbol se debe cambiar el procedimiento. Sí. ¿Qué queremos hoy nosotros o qué plantea el comité de la perspectiva legal? Que los intereses del fútbol estén representados en una dirigencia deportiva, que sea el fútbol quien tenga participación, que tenga voto, pero que también tenga decisión al momento de elegir a sus autoridades. Así que ese es el esfuerzo. Hasta el 31 de julio del 2017 se ha ampliado el plazo. El comité está haciendo todo el esfuerzo para dejar eso arreglado y ojalá antes del 31 de julio ya existan unos nuevos estatutos y ya se pueda conocer quiénes han sido las personas nombradas bajo esta forma que FIFA está planteando, y es agregar actores de interés como son futbolistas, como son árbitros, como son técnicos, darle más poder a las ligas, que al final de cuentas tiene que existir ese equilibrio, porque al final de cuentas esto es fútbol y es a ellos a los que les compete. Exactamente, eso es lo que la FIFA busca a través de reformar las elecciones, es la transparencia en el fútbol, y esto que se dio era totalmente lo opuesto, así que qué bueno que por ahora se va solventando positivamente. Y bueno, Lick Ríos, estaremos dándole seguimiento y esperemos que sea para el bien del fútbol y que siga imperando pues la FIFA dentro de las decisiones de la FEDEFUT y no otras entidades. Así es, así que pues muy agradecidos, creo que a toda la afición del fútbol el mensaje que se tiene que dar es el siguiente, que se tienen que sentar las bases para un verdadero desarrollo deportivo.
que esté representado el desarrollo del fútbol a través de las asociaciones, pero que también esté representado a través de actores importantes, insisto, jugadores, técnicos, árbitros y lo más importante que son las ligas. Muchas gracias a Compleven y a Toyota por esta nota con el abogado Juan Carlos Ríos de la FEDEFUT de Guatemala y a todos esos detractores de la familia del fútbol de Guatemala. No vamos a dejar que sus intenciones pasen desapercibidas y que queden impunes. Ya hablemos con mucho más.